El último acto de gratitud de una viuda hacia su sirviente da un giro inesperado cuando su negativa revela una verdad que ella nunca vio venir. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el amplio patio trasero de Jennifer en Beverly Hills. Ella estaba parada frente a los ventanales de piso a techo de su moderna mansión, mirando el agua cristalina de su piscina ondear con la suave brisa. El césped perfectamente cuidado y el jardín meticulosamente mantenido la rodeaban, pero estos símbolos de riqueza y estatus se sentían más como una prisión que como un paraíso. El esposo de Jennifer, Richard, un destacado magnate de los negocios, estaba fuera en otra reunión crucial. Ella había perdido la cuenta de cuántos tratos importantes lo habían alejado de casa en los últimos meses. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más superficiales, reducidas a breves intercambios sobre eventos sociales y asuntos domésticos. El vacío de su relación resonaba en los amplios pasillos de su casa. El sonido de un camión de servicio entrando en la entrada le llamó la atención. Justo a tiempo, el servicio de mantenimiento de la piscina había llegado. Jennifer vio como un hombre de unos 30 años salía del vehículo. Malik se movía con una gracia fácil, llevando su equipo con una eficiencia practicada. A diferencia de los otros trabajadores de servicio que iban y venían sin ser reconocidos, Malik tenía una presencia que exigía atención. Su primera interacción fue breve pero memorable. Jennifer había notado cómo sus ojos, cálidos y expresivos, parecían mirar más allá de su fachada cuidadosamente cuidada de la esposa perfecta de Beverly Hills. Hablaba con una confianza tranquila, su voz tenía rastros de un alma artística debajo de su exterior de clase trabajadora. Mientras Malik se dedicaba a su trabajo, Jennifer se sintió atraída hacia el patio. Se sirvió un vaso de té helado, aparentemente para disfrutar del clima, pero sus ojos seguían desviándose hacia sus movimientos metódicos. La forma en que probaba el agua, los productos químicos y los filtros que había bebido demostraron orgullo por su trabajo, a pesar de su naturaleza mundana. Su primera conversación real comenzó de manera bastante inocente. Jennifer comentó sobre el patrón inusual que formaban las sombras en la superficie de la piscina. Para su sorpresa, Malik respondió con la perspectiva de un artista, describiendo cómo el juego de luz y agua había inspirado algunas de sus pinturas. La revelación de que era un artista despertó algo en Jennifer, un recordatorio de sus propios sueños abandonados de expresión creativa. Malik compartió su historia sin pretensiones ni autocompasión. Pintaba en un pequeño apartamento estudio después de sus rondas de mantenimiento, creando lienzos vibrantes que capturaban la belleza oculta de los espacios olvidados de Los Ángeles. Sus palabras pintaban imágenes de esquinas transformadas por la puesta del sol y edificios abandonados que albergaban historias no contadas. Jennifer se encontró apoyada contra la barandilla del patio, completamente absorta en sus descripciones. La conversación se desplazó hacia sus luchas por entrar en la escena artística. Las galerías que podrían exhibir su trabajo a menudo estaban cerradas para alguien sin las conexiones o los antecedentes adecuados. Jennifer reconoció el peso familiar de las expectativas y limitaciones sociales, aunque desde una perspectiva muy diferente. A medida que avanzaba la tarde, Jennifer tomó una decisión que alteraría el curso de la vida de ambos. Se ofreció a ayudarlo a organizar una pequeña muestra de su trabajo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera considerar las implicaciones, impulsada por un deseo genuino de apoyar su talento y tal vez, inconscientemente, de inyectar algún propósito a su propia existencia cuidadosamente controlada. La vacilación inicial de Malik dio paso a una excitación cautelosa. Intercambiaron números de teléfono con el pretexto de coordinar la próxima exposición. Ambos sabían que estaban cruzando una línea invisible, pero a ninguno le importaba. El aire entre ellos crepitaba con posibilidades tácitas. Mientras Malik empacaba su equipo, sus miradas se miraban fijamente. Jennifer se dio cuenta de que no era la única persona que podía ver la exposición, pero lo hizo por última vez. La conexión que compartían en ese momento trascendía sus diferentes orígenes y posiciones sociales. Jennifer sintió que su corazón se aceleraba como no lo había hecho en años, mientras que la actitud confiada habitual de Malik mostraba grietas de vulnerabilidad. El sonido de su camioneta alejándose dejó a Jennifer parada sola junto a la piscina una vez más. Pero ahora el agua reflejaba más que solo el sol de California, contenía la promesa de algo nuevo, algo real. Sabía que debería sentirse culpable por el aleteo en su pecho, por los planes que ya se estaban formando en su mente.
En cambio, se sentía más viva que en años. El peso de su soledad se alivió temporalmente ante la perspectiva de lo que la esperaba. Jennifer se dedicó a organizar la exposición con un entusiasmo que la sorprendió incluso a ella. Transformó su espaciosa sala de estar en una galería improvisada, seleccionando cuidadosamente a quien de su círculo social invitaría, aquellos que podrían apreciar el talento de Malik sin cuestionar demasiado su origen. El proceso le dio una sensación de propósito que no había sentido en años y una razón legítima para seguir en contacto con Malik. Durante la semana de preparación, Malik trajo sus cuadros uno por uno, y cada pieza revelaba otra capa de su carácter. Su obra capturó Los Ángeles desde ángulos que rara vez se ven en las galerías: la dignidad de los trabajadores manuales, la belleza oculta de los barrios de clase trabajadora y el contraste entre la riqueza y la pobreza que definían la ciudad. Jennifer se encontró estudiando cada pieza durante horas, descubriendo nuevos detalles que hablaban de su propia existencia atrapada. La noche anterior a la exposición, Malik llegó tarde para ayudar con los arreglos finales. Jennifer notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la iluminación para cada cuadro. ¿Y si lo odian?, preguntó, y la vulnerabilidad rompió su confianza habitual. Jennifer se acercó y enderezó uno de sus cuadros. «Verán lo que yo veo», le aseguró, mientras sus dedos se rozaban al tocarlo. Ambos se estiraron para ajustar el marco. El contacto envió electricidad a través de ambos, pero ninguno se apartó. La noche de la exposición llegó con un clima perfecto de California. Jennifer había seleccionado cuidadosamente la lista de invitados, coleccionistas de arte que conocía a través de las conexiones de Richard, varios propietarios de galerías y algunos amigos influyentes que podían apreciar el talento emergente. Llevaba un sencillo vestido negro que lograba ser elegante y discreto a la vez, mientras que Malik llegó con un traje prestado que no podía ocultar del todo su incomodidad. A medida que los invitados comenzaron a llegar, Jennifer vio cómo Malik se transformaba. Su nerviosismo inicial dio paso a apasionadas discusiones sobre su trabajo. Hablaba con autoridad sobre sus técnicas, sus inspiraciones y las historias detrás de cada pieza. Los invitados, muchos de los cuales inicialmente habían venido simplemente para complacer a Jennifer, se sintieron atraídos a su mundo. Un destacado propietario de una galería pasó 30 minutos discutiendo una pintura en particular, una representación sorprendente del reflejo de un limpiador de piscinas en el agua, distorsionada pero de alguna manera más real que la realidad. Jennifer lo escuchó hablar de posibles futuras exposiciones y su corazón se llenó de orgullo. Jennifer captó la mirada de Malik desde el otro lado de la sala y compartió una sonrisa secreta que decía mucho. La velada transcurrió como un sueño. El vino fluyó libremente, las conversaciones se volvieron más animadas y varios cuadros recibieron ofertas serias de coleccionistas. Jennifer se abrió paso entre la multitud, haciendo presentaciones y facilitando las conversaciones, todo ello mientras mantenía una distancia profesional con Malik que cada vez resultaba más difícil de mantener. Cuando los últimos invitados se marcharon, dejando atrás tarjetas de visita y promesas de futuros contactos, Jennifer y Malik se encontraron solos en la sala de estar transformada. El silencio entre ellos zumbaba con posibilidades. A través de los grandes ventanales, la piscina reflejaba la luz de la luna, creando patrones que bailaban en las paredes y los cuadros. «No puedo creer que esto sea real», dijo Malik, aflojándose la corbata. «Tú hiciste que esto sucediera». Su voz tenía un peso de gratitud y algo más. Jennifer se acercó, aparentemente para ajustar una de las pinturas. «Tú hiciste esto», lo corrigió. «Solo abrí una puerta». El momento se alargó entre ellos, lleno de palabras no dichas. El éxito de la velada, la emoción persistente y la intimidad de su logro compartido crearon una atmósfera cargada de posibilidades. Jennifer podía sentir su corazón latiendo con fuerza cuando Malik se giró para mirarla, sus ojos reflejando la luz de la luna de la piscina. Sin pensarlo conscientemente, gravitaron el uno hacia el otro. El primer beso fue tentativo, interrogativo. El segundo respondió a todas las preguntas. Jennifer sintió que las paredes cuidadosas que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban cuando los brazos de Malik la rodearon. Su toque era suave pero seguro, nada como los afectos calculados de Richard. Terminaron junto a la piscina, donde había comenzado su historia. El agua ondulaba con la brisa nocturna, creando un mundo privado de sombras y luz de luna.
Ninguno de los dos habló de las consecuencias de Richard, ni de las enormes diferencias en sus vidas que la sociedad nunca les permitiría olvidar. En ese momento, solo existía la verdad de su conexión, la autenticidad que habían encontrado el uno en el otro. A medida que la noche avanzaba, ambos sabían que no había vuelta atrás. La exposición había sido más que una muestra de arte. Era el comienzo de algo que los salvaría a ambos o destruiría todo lo que conocían. Las pinturas que los rodeaban eran testigos silenciosos del nacimiento de su secreto, un amor que desafiaba el ordenado mundo de Beverly Hills. Richard notó por primera vez los cambios en Jennifer durante una gala benéfica. Parecía distraída. Revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual y había una nueva ligereza en su paso que no había visto en años. Como alguien que construyó su fortuna leyendo a la gente, estos cambios sutiles hicieron sonar las alarmas en su mente. Inicialmente, descartó sus preocupaciones. Jennifer siempre había sido confiable, aunque no apasionados. Sí que se preocupaban por mantener la imagen cuidadosamente elaborada de un matrimonio perfecto en Beverly Hills. Pero cuando la oyó reír, un sonido genuino y desenfrenado que no había oído en años, mientras hablaban tranquilamente por teléfono en el jardín, sus sospechas se acentuaron. Richard abordó la situación como cualquier otra amenaza empresarial. Contrató a un investigador privado con discreción, manteniendo su rutina habitual de reuniones tardías y cenas de negocios. Los informes iniciales del investigador parecían bastante inocuos. Jennifer pasaba más tiempo en la piscina. Organizaba una exposición de arte, hacía llamadas a galerías. Nada abiertamente sospechoso, hasta que el investigador mencionó al trabajador de mantenimiento de la piscina que parecía pasar más tiempo en la casa del que exigía su trabajo. El descubrimiento de los mensajes de texto se produjo por accidente. Jennifer había dejado su tableta desbloqueada mientras se duchaba, y el ojo experto de Richard captó la notificación de un número desconocido. Los mensajes comenzaron de forma bastante profesional, hablando de la exposición de arte, pero gradualmente evolucionaron hacia algo más íntimo. El último intercambio le heló la sangre: te extraño cuando no estoy ahí. La piscina no es lo mismo sin ti mirando. La reacción inicial de Richard fue de rabia pura y sin filtros. Arrojó la tableta al otro lado de la habitación, y la pantalla se rompió contra el piso de mármol. Pero años de adquisiciones corporativas le habían enseñado el valor de controlar sus emociones. Cuando Jennifer salió de la ducha, él ya se había recompuesto y había limpiado las pruebas, afirmando que la tableta se le había resbalado de las manos accidentalmente. Esa noche, durante la cena, Richard observó a Jennifer con nuevos ojos. Ella mantuvo su habitual conversación superficial, preguntándole cómo había sido su día, comentando sobre los próximos eventos sociales. Pero ahora él notó cómo evitaba el contacto visual directo, cómo sus dedos jugueteaban con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había desarrollado durante sus 15 años de matrimonio. ¿Cómo estuvo la exposición de arte?, preguntó. Jennifer respondió con indiferencia, estudiando su reacción. He oído que ha tenido mucho éxito. La respuesta de Jennifer fue mesurada, pero Richard captó el ligero rubor en sus mejillas. Sí, hemos vendido varias piezas. El artista promete mucho. Quizá deberíamos invertir en su obra, sugirió Richard, con una voz suave como la miel y un veneno oculto. Me encantaría conocerlo en persona. La tensión apenas perceptible en los hombros de Jennifer confirmó sus sospechas. Ella trató de desviar la atención, mencionando a otros artistas a los que habían apoyado, pero Richard ya había visto suficiente. Su mujer tenía una aventura con un limpiador de piscinas, una situación que amenazaba todo lo que había construido. Esa noche, Richard permaneció despierto, planeando. La confrontación directa no serviría a sus propósitos. Jennifer podría negarlo todo, o peor aún, podría admitirlo y dejarlo, dañando su imagen cuidadosamente cultivada en su círculo social. No, esto requería un enfoque más sofisticado. Empezó por investigar a fondo a Malik Thompson. El pasado del hombre resultó interesante. Un aspirante artista que trabajaba en trabajos de mantenimiento para mantener su sueño, sin antecedentes penales pero con un patrón de cambios de trabajo frecuentes. Richard vio una oportunidad. Alguien en la posición de Malik sería vulnerable tanto a amenazas como a tentaciones. A la mañana siguiente, Richard se enfrentó a Jennifer. No por el asunto, sino por pequeños asuntos domésticos.
criticando sus decisiones para la renovación del jardín con una dureza inusual. La vio encerrarse en sí misma, vio que el miedo y la incertidumbre nublaban sus ojos. Era un recordatorio del poder que tenía sobre su cómoda existencia. Cuando se fue a trabajar, Richard ya estaba formulando su plan. Se acercaría a Malik con una oportunidad, algo que parecía generoso en la superficie pero que en última instancia serviría como una trampa. Las ambiciones artísticas del joven proporcionaban la palanca perfecta. Richard había destruido muchas carreras en su ascenso a la cima. Agregar una más a la lista no molestaría su conciencia. Lo que Richard no anticipó, la conexión entre Jennifer y Malik era tan profunda que él suponía que se trataba de una simple aventura física, el tipo de indiscreción de la crisis de la mediana edad que podía manipular y destruir fácilmente. Pero mientras los observaba desde la distancia durante los días siguientes, empezó a darse cuenta de que esto podría requerir medidas más drásticas. La rabia hervía a fuego lento bajo su exterior controlado, alimentada por cada mirada secreta que compartían, cada mensaje de texto que interceptaban sus investigadores. Richard siempre se había enorgullecido de poseer las mejores cosas de la vida, y consideraba a Jennifer entre sus posesiones. El hecho de que ella hubiera encontrado la felicidad sin su permiso era un insulto que no podía tolerar. La oferta de trabajo de Richard llegó a través de un sobrecaro entregado en el modesto apartamento de Malik. Dentro había una invitación para reunirse en la oficina de Richard en el centro de la ciudad, junto con un contrato preliminar para un puesto como director creativo de la empresa, un puesto que parecía sospechosamente adaptado a las aspiraciones de Malik. El viaje en ascensor hasta la oficina del ático de Richard le dio tiempo a Malik para procesar sus sospechas. El salario mencionado en el contrato era de 6 cifras, con beneficios adicionales que podrían transformar su vida de la noche a la mañana. Pero no parecía el momento adecuado. Su relación con Jennifer le había enseñado a confiar en sus instintos, y todo en esta situación hacía sonar las alarmas. La oficina de Richard ofrecía una vista panorámica de Los Ángeles, la ciudad se extendía como un reino a sus pies. Saludó a Malik con una calidez practicada, señalando una silla de cuero italiana que probablemente costaba más que todo el apartamento de Malik. Tu trabajo en la exposición me impresionó, comenzó Richard, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Estamos buscando renovar nuestra imagen corporativa, y tu perspectiva fresca podría ser exactamente lo que necesitamos. Malik mantuvo la compostura, haciendo preguntas apropiadas sobre el puesto mientras estudiaba el lenguaje corporal de Richard. Las respuestas del hombre mayor eran perfectas, demasiado perfectas. Cada respuesta parecía ensayada. Diseñado para apelar a las ambiciones conocidas de Malik. Cuando Richard mencionó casualmente que el puesto requeriría muchos viajes, lo que mantendría a Malik fuera de Los Ángeles durante meses, el verdadero propósito de la oferta quedó claro. Más tarde esa noche, Malik se encontró con Jennifer en su lugar habitual, una pequeña cafetería en un vecindario donde era poco probable que ninguno de los dos fuera reconocido. Su rostro se ensombreció cuando él le contó el encuentro con Richard. Él sabe, susurró, apretando los dedos alrededor de su taza de café intacta. Así es como opera. Nunca enfrenta los problemas directamente, manipula las situaciones hasta que se resuelven por sí solas. El peso de su situación los oprimía. Malik extendió la mano para tomar la mano de Jennifer por encima de la mesa, pero se detuvo, consciente de los otros clientes. Rechacé la oferta, dijo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero Jennifer, tenemos que hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Richard no es solo mi esposo, explicó. Ha construido su imperio conociendo los secretos de todos y usándolos cuando es necesario. Si sabe sobre nosotros, ya está planeando cómo usarlo en contra de ambos. El ruido ambiental de la cafetería pareció desvanecerse mientras enfrentaban la realidad de su situación. Malik pensó en su pequeño estudio, su creciente reputación en el mundo del arte después de la exhibición de Jennifer. Todo por lo que había trabajado podría desaparecer con una palabra de Richard. Pero al mirar el rostro de Jennifer, supo que no podía irse. ¿Y si simplemente nos vamos?, sugirió, expresando el pensamiento que había estado creciendo en su mente. Empezamos de nuevo en otro lugar. La risa amarga de Jennifer cortó su esperanza. No conoces a Richard, dijo. Él nos encontraría. Y se aseguraría de que ninguno de nosotros volviera a trabajar en ningún campo que nos importara.
Tiene conexiones en todas partes. La tensión entre ellos aumentó mientras discutían sus opciones. Malik se sintió impotente, su confianza habitual se tambaleó. Al darse cuenta de que podría estar poniendo a Jennifer en peligro, Malik se sintió abrumado por la idea de que tal vez estuviera poniendo a Jennifer en peligro. Tal vez deberíamos calmarnos un poco, sugirió de mala gana. Darle menos munición. La respuesta de Jennifer fue inmediata y feroz. Eso es exactamente lo que quiere. Hacernos dudar de nosotros mismos, dudar el uno del otro. No voy a dejar que gane tan fácilmente. Pero su voz tembló ligeramente, traicionando su miedo. Cuando salieron de la cafetería por separado, Malik no pudo evitar la sensación de que los estaban observando. La ciudad se sentía diferente ahora, cada cámara de seguridad, cada auto que pasaba, cada hombre de negocios bien vestido podía ser parte de la red de vigilancia de Richard. De regreso en su estudio, Malik miró su último cuadro, un retrato a medio terminar de Jennifer junto a la piscina, con el rostro vuelto hacia otro lado pero su postura transmitiendo una soledad que había reconocido desde el primer día. Sabía que debía destruirlo, junto con todas las demás piezas que pudieran conectarlos. Pero su alma de artista se rebeló ante la idea de borrar su historia. Al día siguiente, la oficina de Richard volvió a llamar para preguntarle qué había decidido sobre la oferta de trabajo. Malik dejó que pasara al contestador automático, pero el mensaje era claro, el tiempo se estaba acabando. Tenía que decidir si luchar por su amor o rendirse a la manipulación de Richard. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Jennifer permaneció despierta en su lujoso dormitorio, sintiendo la presencia de Richard en la casa como una sombra, mientras Malik paseaba por su pequeño apartamento, dividido entre proteger a la mujer que amaba y mantenerse firme contra un hombre que podía destruirlos a ambos. La recaudación de fondos anual del Beverly Hills Garden Club estaba en pleno apogeo en la mansión de Westfield. La élite de la ciudad se mezclaba entre elaborados arreglos florales, bebiendo champán y discutiendo los valores de las propiedades. Jennifer estaba de pie cerca de una fuente, manteniendo su sonrisa social mientras escudriñaba a la multitud en busca de Richard. Su insistencia inusual en que llegaran por separado la había puesto nerviosa. Vio a Malik al otro lado del jardín, luciendo incómodo pero digno en su actitud. Richard apareció justo cuando la noche estaba llegando a su punto álgido, ligeramente borracho y luciendo la particular sonrisa que Jennifer había aprendido a temer, la que significaba que estaba a punto de destruir a alguien. Chocó su copa para llamar la atención y la multitud se calmó, esperando uno de sus habituales anuncios caritativos. Me gustaría agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó Richard, su voz se escuchó a través del jardín. Especialmente a nuestro esforzado personal. Sus ojos se fijaron en Malik. De hecho, me gustaría reconocer a un trabajador en particular, el hombre que ha estado brindándole a mi esposa servicios muy especiales. El silencio que siguió fue absoluto. Jennifer sintió que la sangre se le escapaba del rostro mientras Richard continuaba, sus palabras precisas y cortantes. Mientras yo construía nuestro negocio, mi querida esposa ha estado explorando su lado artístico con el encargado de mantenimiento de nuestra piscina. ¿Te gustaría hacer una reverencia, Malik? La reacción de la multitud fue inmediata, jadeos de sorpresa, comentarios susurrados detrás de manos cuidadas, teléfonos que aparecieron de inmediato para grabar el drama que se desarrollaba. Jennifer vio cómo su mundo social cuidadosamente mantenido implosionaba en tiempo real. Sus supuestos amigos se alejaron de ella, creando un círculo visible de aislamiento. Malik se quedó congelado, la bandeja de servir en sus manos amenazaba con resbalarse. Un supervisor apareció rápidamente para escoltarlo hacia la salida, pero el daño ya estaba hecho. Varios invitados ya lo habían reconocido de la exposición de arte de Jennifer, haciendo las conexiones que Richard quería que hicieran. Por supuesto, continuó Richard, con la voz llena de falsa simpatía, no deberíamos culpar a Jennifer por completo. Estas cosas pasan cuando amas de casa aburridas conocen a jóvenes ambiciosos dispuestos a intercambiar sus servicios por oportunidades. Jennifer sintió que su vergüenza se transformaba en rabia. Empezó a acercarse a Richard, con la intención de enfrentarse a él, pero su mejor amiga, Catherine, la agarró del brazo. No lo hagas, susurró Catherine. Solo empeorarás las cosas. La preocupación en su voz era genuina, pero Jennifer notó que ya se estaba alejando, protegiendo su propio estatus social. La fiesta se convirtió en un caos.
Los invitados comenzaron a poner excusas para irse, ninguno dispuesto a ser asociado con el escándalo. Jennifer captó fragmentos de conversaciones mientras la gente pasaba apresurada. Siempre supe que había algo extraño en ella. Pobre Richard, ¿cómo pudo ser tan tonta? A pesar de todo, Richard mantuvo su posición junto a la fuente, aceptando apretones de manos comprensivos y murmullos preocupados de sus socios comerciales. Había orquestado el asesinato de carácter perfecto. Jennifer sería vista como la esposa infiel, Malik como el seductor oportunista y Richard como el marido agraviado. Más tarde esa noche, Jennifer se sentó sola en su jardín, rodeada por los escombros de su vida social. Su teléfono vibraba continuamente con mensajes, algunos expresando preocupación artificial, otros apenas ocultando su alegría por su caída. Los pocos amigos genuinos que tenía ya se estaban distanciando, no dispuestos a arriesgarse a la ira de Richard. Malik había intentado llamar 2 veces, pero no se atrevía a responder. La culpa por lo que había traído a su vida la abrumaba. Su incipiente carrera artística probablemente se destruiría. Ninguna galería en la esfera de influencia de Richard lo tocaría ahora. Mientras estaba sentada allí, Jennifer se dio cuenta de que la exposición de su romance por parte de Richard no se trataba solo de humillación pública, sino de aislamiento. Estaba cortando sistemáticamente sus sistemas de apoyo, haciéndolos a ambos vulnerables a lo que sea que planeara a continuación. El sonido del auto de Richard entrando en la entrada le hizo encoger el estómago. Podía escucharlo silbar mientras entraba a la casa, satisfecho con el trabajo de la noche. Jennifer permaneció en el jardín, mirando el agua de la piscina reflejar la luz de la luna, recordando cómo Richard había estado en el jardín. Todo empezó. La misma agua que había presenciado el nacimiento de su amor ahora reflejaba la destrucción de todo lo que habían construido. Mañana tendría que afrontar las consecuencias, los compromisos sociales cancelados, las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en las habitaciones, las miradas compasivas de las personas que una vez la habían llamado amiga. Pero esa noche, se permitió sentir todo el peso de su dolor y su ira, sabiendo que esto era solo el comienzo de la venganza de Richard. La mañana después de la fiesta en el jardín, Jennifer estaba sentada en la isla de su cocina, desplazándose por las redes sociales y las repercusiones de la noche anterior. Las páginas de chismes locales ya habían recogido la historia, convirtiendo su vida en entretenimiento para extraños. Mientras leía los comentarios, escuchó los costosos mocasines de Richard en el piso de mármol detrás de ella. «Espero que hayas dormido bien», dijo, sirviéndose café con el aire satisfecho de un hombre que había ganado una batalla importante. «Los Henderson ya han llamado para cancelar nuestros planes de cena para el próximo mes. Es una pena, estaban considerando invertir en el nuevo desarrollo». Jennifer dejó el teléfono y sintió que una calma desconocida se apoderaba de ella. «Debes estar muy orgulloso de ti mismo», dijo, volviéndose hacia él. «La ejecución pública perfecta». «¿Ensayaste ese discurso o fue improvisado?» La sonrisa de Richard vaciló levemente ante su tono. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso un intento de negarlo todo. En cambio, se encontró frente a una mujer que parecía casi divertida por su actuación. «Parece que has olvidado algo importante, Richard», continuó Jennifer, poniéndose de pie. «He sido tu esposa durante 15 años. He asistido a todas las cenas de negocios, todos los actos benéficos, todas las fiestas privadas. He oído cosas, he visto cosas, que pensabas que yo era demasiado decorativa para notar». La taza de café en la mano de Richard tembló levemente. «¿Me estás amenazando, Jennifer?» «¿Amenazándome?» «No. Solo te estoy recordando que tu imagen cuidadosamente construida tiene sus propios estantes». Se acercó y bajó la voz. «Como la verdadera razón por la que el contrato de Martínez fracasó el año pasado. O esas interesantes reuniones que tuviste en Singapur cuando supuestamente estabas en Nueva York». El rostro de Richard se endureció. «Estás mintiendo. No sabes nada. Lo bonito de que te ignoren es que la gente se olvida de que estás ahí. Hablan libremente de cosas que no deberían. Guardan archivos donde no deberían». Jennifer vio cómo la comprensión aparecía en sus ojos. ¿De verdad creías que pasé todas esas horas en tu oficina en casa simplemente quitando el polvo de los muebles? La máscara de confianza que Richard había llevado desde la fiesta en el jardín empezó a resquebrajarse.
Dejó su taza de café con cuidado, con los nudillos blancos por la tensión. Lo que sea que creas saber, no tiene sentido sin pruebas. Y si tuvieras pruebas, ya las habrías usado. Tal vez lo estaba guardando, respondió Jennifer. Para algo importante. Algo por lo que valga la pena luchar. El intento de Richard de recuperar el control fue inmediato y agresivo. Si crees que puedes proteger a tu pequeña artista con amenazas vagas. No se trata de Malik, lo interrumpió Jennifer. Se trata de ti y de mí. De 15 años de verte destruir a personas porque no encajaban en tu mundo perfecto. Pero esta vez cometiste un error, Richard. Lo convertiste en algo personal. El silencio entre ellos crepitó con tensión. El rostro de Richard pasó por una serie de microexpresiones mientras recalculaba su posición. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que te alejes. ¿De mí, de Malik, de todo? O descubriremos si tus socios comerciales son tan indulgentes con el escándalo como nuestro círculo social. La risa de Richard fue aguda y amarga. ¿Estás dispuesto a destruirlo todo? ¿Nuestra vida, nuestra posición, todo lo que hemos construido? Ya lo hiciste anoche, le recordó Jennifer. Solo estoy decidiendo cómo termina la historia. Cuando se dio vuelta para salir de la cocina, Richard la llamó. ¿De verdad crees que puedes ganar esto? ¿Contra mí? Jennifer se detuvo en la puerta. Ya lo he hecho. Porque por primera vez en nuestro matrimonio, estás realmente asustada. Sola en su habitación, las manos de Jennifer temblaban mientras sacaba su teléfono. La confrontación había ido mejor de lo que esperaba, pero conocía a Richard lo suficiente como para saber que no se echaría atrás fácilmente. Él estaría comprobando su farol, buscando la evidencia que ella decía tener. Necesitaba actuar rápido. Los archivos que había descubierto en la oficina de Richard a lo largo de los años estaban guardados de forma segura lejos de la casa, pero no eran suficientes por sí solos. Necesitaba más, pruebas concretas que hicieran que los socios comerciales de Richard lo abandonaran si fuera necesario. Cuando comenzó a planificar su próximo movimiento, apareció un mensaje de texto de Malik: ¿estás a salvo? El simple mensaje le recordó por qué estaba luchando, no solo por su relación, sino por liberarse del control de Richard. Escribió rápidamente: por ahora. Pero debemos estar listos para actuar rápido. Luego comenzó a hacer listas, documentos que reunir, cuentas que asegurar, personas con las que contactar. Si iba a luchar contra Richard, necesitaba ser tan metódica como él. El juego había cambiado. Richard había intentado usar su círculo social para destruirla, pero había olvidado que ella sabía dónde estaban todas sus verdaderas debilidades. La pregunta ahora era si ella tenía el coraje de usar ese conocimiento, viendo que podría destruirlos a todos. Malik pasó 3 días investigando después del mensaje de advertencia de Jennifer. Su estudio de artista se convirtió en una especie de centro de mando, con las paredes cubiertas de impresiones y notas sobre los negocios de Richard. Cada nuevo descubrimiento le revolvía el estómago. La imagen pública de Richard como un hombre de negocios despiadado pero legítimo enmascaraba algo mucho más oscuro. A través de contactos en la industria de servicios, los trabajadores invisibles que lo veían todo mientras limpiaban oficinas y servían bebidas, Malik comenzó a reconstruir un patrón. Richard no solo había construido su imperio a través de inversiones inteligentes, había destruido sistemáticamente a los competidores a través del chantaje. El descubrimiento más inquietante provino de un viejo artículo de periódico enterrado en archivos en línea. Hace 10 años, un joven y prometedor ejecutivo de una empresa rival se había suicidado tras acusaciones de malversación de fondos. Las pruebas en su contra habían sido abrumadoras, pero un comentario de su viuda llamó la atención de Malik. No dejaba de decir que alguien le había tendido una trampa, que los números no tenían sentido. Una investigación más profunda reveló que la empresa de Richard había adquirido la empresa en quiebra meses después por una fracción de su valor. El patrón se repitió en diferentes empresas, en diferentes años, destrucción personal y profesional seguida de adquisiciones rentables. Jennifer, mientras tanto, se movía a través de sus días como un fantasma en su propia casa. Mantenía su rutina, reuniones de caridad, visitas sociales, cena con Richard, pero ahora miraba todo con nuevos ojos. Se dio cuenta de que los socios comerciales de Richard se estremecían ligeramente cuando él se acercaba, de que sus esposas evitaban estar a solas con él.
Acordaron encontrarse a medianoche en un restaurante abierto toda la noche en un barrio de clase trabajadora lejos de Beverly Hills. Jennifer vestía ropa sencilla y no llevaba maquillaje, mientras que Malik eligió ropa que se mimetizara con la multitud nocturna. Se sentaron en una cabina de la esquina, mientras el café se enfriaba entre ellos mientras compartían sus descubrimientos. Él ha estado haciendo esto durante años, explicó Malik, manteniendo la voz baja. La exposición de arte no se trataba solo de exponernos, era su estrategia habitual. Crear una situación en la que la reputación y el sustento de alguien están en juego, y luego usar esa influencia para controlarlos. Jennifer asintió, sin sorprenderse. Encontré registros en su caja fuerte privada. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, correos electrónicos con amenazas veladas. Es cuidadoso, nada explícitamente ilegal, pero lo suficiente para establecer patrones. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras discutían sus opciones. Ambos sabían que los estaban vigilando, la red de investigadores privados de Richard. Y el personal de seguridad corrupto era extenso. Incluso esta reunión era un riesgo. Podríamos ir a las autoridades, sugirió Malik, pero Jennifer ya estaba sacudiendo la cabeza. Su influencia es demasiado profunda. ¿Y hay algo más? Ella dudó, luego continuó. Encontré documentos sobre tu arresto hace 5 años. El que casi destruyó tu carrera antes de que comenzara. El rostro de Malik se quedó inmóvil. El arresto por vandalismo casi lo había arruinado, cargos de profanar propiedad pública que podrían haberlo llevado a prisión si no hubieran sido misteriosamente retirados. ¿Qué pasa con eso? No fue al azar. Richard sabía sobre nosotros antes de que nosotros supiéramos sobre nosotros. Vio cómo me mirabas cuando comenzaste a trabajar en la casa. El arresto fue un disparo de advertencia, un recordatorio de cuán vulnerables son los artistas a las acusaciones de comportamiento criminal. La revelación golpeó a Malik como un golpe físico. Toda su vida, las luchas, los reveses, Inc. Luso conocer a Jennifer, había sido manipulada por Richard. El arresto lo había obligado a aceptar trabajos menores, como limpiar piscinas, para sobrevivir, lo que lo había llevado a la casa de Jennifer. Siempre está 10 pasos por delante, continuó Jennifer, con la voz tensa por la emoción contenida. Cada vez que creemos haber encontrado una ventaja, él ya la ha planeado. La fiesta en el jardín no se trataba solo de humillarnos. Se trataba de mostrarnos con qué facilidad puede destruir todo lo que nos importa. Los demás clientes del restaurante no prestaron atención a la pareja en la mesa de la esquina. Sus propios dramas nocturnos se desarrollaban con el telón de fondo del tintineo de platos y las conversaciones cansinas. Pero para Jennifer y Malik, el mundo había cambiado de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Malik, extendiendo el brazo sobre la mesa para tomar su mano, sin importarle ya quién pudiera verla. Jennifer le apretó la mano, sacando fuerza del contacto. Necesitamos ser más inteligentes que él. Él espera que huyamos o que intentemos contraatacar de inmediato. En cambio, reunimos pruebas, construimos nuestro caso con cuidado. Y cuando nos movemos, nos aseguramos de que sea descifrado. Mientras se preparaban para partir, tomando rutas separadas de regreso a sus respectivas casas, ambos sintieron el peso de sus descubrimientos. Richard no era solo el marido controlador de Jennifer o un hombre de negocios despiadado. Era alguien que había pasado años orquestando la destrucción de cualquiera que se interpusiera en su camino. El aire de la noche traía un aire frío cuando se separaron, cada uno consciente de que sus próximos movimientos determinarían no solo su futura felicidad, sino su propia supervivencia. Richard había pasado décadas construyendo su red de control y manipulación. Desmantelarla requeriría paciencia, coraje y una sincronización perfecta. Jennifer eligió la oficina en casa de Richard para su enfrentamiento, la habitación donde había descubierto por primera vez su verdadera naturaleza años atrás. Esperó hasta la noche, cuando el personal de la casa se había ido y las cámaras de seguridad mostraban a Richard regresando de su habitual cena de negocios de los jueves. La silla de cuero detrás de su escritorio de caoba le parecía extraña, nunca se había sentado allí antes, siempre desempeñando el papel de la esposa decorativa que no soñaría con entrar en el espacio sagrado de su esposo sin permiso. La carpeta que contenía los registros del arresto de Malik estaba abierta ante ella. Los pasos de Richard resonaron en el pasillo.
Se detuvo en la puerta y contempló la escena, su esposa en su silla, documentos esparcidos sobre su escritorio, el vaso de whisky que ella había servido de su colección privada. ¿Te estás poniendo cómodo? Su tono era ligero, pero sus ojos eran calculadores. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación honesta sobre el arresto de Malik, dijo Jennifer, señalando la silla al otro lado del escritorio. Específicamente, sobre cómo lo orquestaste. Richard permaneció de pie, su mano apretando su maletín. Veo que has estado revisando mis archivos privados. Ese no es un comportamiento muy propio de una esposa, Jennifer. Tampoco lo es incriminar a un hombre inocente por vandalismo. Levantó un documento. El informe original de los oficiales que respondieron no muestra evidencia que vincule a Malik con el crimen. Pero entonces, misteriosamente, aparecieron nuevas evidencias. La evidencia apareció después de una importante donación a la fundación policial de una de tus empresas fantasma. No puedes probar ninguna conexión, dijo Richard, pero su confianza habitual vaciló un poco. En realidad, puedo. Tu error fue mantener registros. Eres demasiado metódico para destruir evidencia que podría ser útil más tarde. Jennifer sacó otro archivo. Como estos correos electrónicos entre tú y el detective que maneja el caso. Es interesante cómo sus hijos recibieron de repente becas completas para escuelas privadas justo después del arresto. Richard se acercó a la barra, sirviéndose una bebida con manos que no estaban del todo firmes. Incluso si lo que estás sugiriendo fuera cierto, es historia antigua. Los cargos fueron retirados. No hubo daño. ¿Ningún daño? La risa de Jennifer fue amarga. Destruiste deliberadamente la reputación de un joven artista. Lo obligaste a aceptar trabajos serviles solo para sobrevivir. ¿Todo porque lo viste mirándome? ¿Porque necesitabas demostrar tu poder? Protejo lo que es mío, espetó Richard, deslizándose la máscara. Vi la amenaza que representaba antes que cualquiera de ustedes. Todo lo que construí, todo lo que tenemos, no iba a dejar que un chico de la piscina con un pincel lo destruyera. Así que lo destruiste primero. ¿O lo intentaste? Jennifer se puso de pie, caminando alrededor del escritorio. Pero esto es lo que no entiendo, Richard. ¿Por qué guardar la evidencia? ¿Por qué no destruir estos archivos hace años? La sonrisa de Richard era fría. Seguro. Las personas son más controlables cuando se les recuerda su pasado. Supuse que la información podría ser útil algún día. Y ahora lo es, pero no de la manera que planeaste. Jennifer sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Todo ha sido digitalizado, encriptado y enviado a múltiples ubicaciones seguras. Si algo nos sucede a mí o a Malik, todo se hace público. Estás mintiendo, dijo Richard, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. ¿Lo soy? Me enseñaste bien, Richard. 15 años de verte destruir personas, aprendí a guardar recibos. Se acercó más y bajó la voz. La diferencia entre nosotros, no quiero destruirte. Solo quiero salir. Richard rió con fuerza. ¿Salir? No hay una salida, Jennifer. Todo lo que eres, todo lo que tienes, viene de mí. Ya no. Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Mañana presentaré la demanda de divorcio. Mis abogados ya tienen copias de todo, incluidos algunos documentos interesantes sobre tus prácticas comerciales que aún no he mencionado. Pelea conmigo por esto y veremos quién tiene más que perder. ¿De verdad crees que puedes amenazarme? ¿En mi propia casa? Richard levantó la voz y su cuidadoso control se quebró. No te estoy amenazando, Richard. Te estoy dando una opción. Déjanos ir, conserva tu imperio o lucha y arriesgámonos a perderlo todo. Se detuvo en el umbral. Tienes hasta mañana para decidir. Mientras se alejaba, oyó el sonido de un cristal rompiéndose, el whisky de Richard contra la pared. No se inmutó. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en su matrimonio, ella tenía poder real y ambos lo sabían. En su auto, le envió un mensaje rápido a Malik: está hecho. Estén preparadas. Luego se dirigió a la casa segura que había preparado, sabiendo que las siguientes 24 horas lo determinarían todo. Richard haría llamadas esa noche,
comprobaría sus afirmaciones, sopesaría sus opciones. Mañana, sabrían si eligió la autopreservación o la venganza. La noche se extendía por delante, llena de posibilidades y peligros. Jennifer había jugado su mano, ahora solo podían esperar a ver cómo respondería Richard. La unidad USB apenas era visible detrás de la parte posterior falsa del joyero de Jennifer, un escondite que había creado hace años para reunir pruebas. La conectó a su computadora portátil y comenzó a revisar los archivos que se convertirían en su salvación o su perdición. El mundo cuidadosamente oculto de manipulación financiera de Richard se desplegó ante sus ojos. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero marcadas como honorarios de consultoría. Correos electrónicos que discutían estrategias de adquisición agresivas, que se leen más como operaciones militares. NS que acuerdos comerciales. Lo más condenatorio fueron las grabaciones. Conversaciones capturadas durante reuniones privadas donde Richard hablaba abiertamente sobre destruir a los competidores mediante escándalos fabricados y pruebas fabricadas. Jennifer lo había recopilado todo metódicamente a lo largo de los años, casi inconscientemente al principio, como un prisionero que memoriza las rotaciones de guardia. Su estatus de esposa trofeo social la había hecho invisible durante las reuniones de negocios de Richard en su casa. Nadie notó que merodeaba por los pasillos, dejaba dispositivos de grabación en plantas en macetas o copiaba archivos durante la redecoración de su oficina en casa. El avance llegó cuando descubrió la conexión de Richard con un periodista llamado Marcus Chen. Su patrón de comunicación era sutil pero claro, cada vez que Richard quería destruir a alguien, Chen publicaba una exposición perjudicial. Los artículos estaban elaborados con maestría, parecían legítimos mientras entrelazaban medias verdades y pruebas fabricadas. Jennifer arregló una reunión con Chen en un café al aire libre lleno de gente. El periodista llegó con aspecto nervioso, controlando constantemente su entorno. Antes de que pudiera hablar, Jennifer colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro hay pruebas de que Richard te sobornó para que escribieras artículos difamatorios sobre sus rivales comerciales, dijo en voz baja. Junto con pruebas de dónde vino el dinero, fondos malversados de cuentas de inversores. El rostro de Chen palideció. ¿Qué quieres? La verdad. Toda. Cada historia que Richard te dio, cada pieza de evidencia que fabricó. Y quiero que estés listo para publicar cuando yo lo ordene. Me destruirá, susurró Chen. Lo intentará. Pero tendrás protección, del tipo que viene por ser el primero en exponer un escándalo. Jennifer deslizó otra carpeta sobre la mesa. Estos documentos muestran que fuiste manipulado, que Richard amenazó a tu familia. Juega bien y serás el héroe que ayudó a derribar a un hombre de negocios corrupto. Cuando Chen se fue con los archivos, Jennifer envió un mensaje codificado a Malik, pieza de ajedrez en su lugar. Alfil. Su plan iba tomando forma metódicamente. Jennifer había pasado la semana estableciendo conexiones con actores clave en el mundo de Richard, ex empleados descontentos, asistentes ignorados, guardias de seguridad que habían presenciado demasiado. Cada persona tenía una pieza del rompecabezas y Jennifer finalmente estaba armando el cuadro completo. La evidencia más crucial vino de la exsecretaria de Richard, Sarah, quien había estado copiando documentos en silencio durante años como su propia póliza de seguro. Mientras tomaban un café en un pequeño restaurante, Sarah compartió la pieza final que necesitaban, la prueba de que Richard había orquestado el arresto de Malik, junto con docenas de otros accidentes que habían sucedido a sus oponentes. Nunca pensó que estuviéramos prestando atención, dijo Sarah, con las manos temblorosas mientras le entregaba una tarjeta de memoria. Todos esos años tratándonos como muebles, olvidó que los muebles tienen ojos y oídos. Jennifer pasó la noche organizando la evidencia, creando múltiples copias almacenadas en diferentes ubicaciones. Sabía que Richard tendría planes de contingencia, ella necesitaba estar igualmente preparada. A la mañana siguiente, se puso en contacto con un respetado periodista de investigación conocido por exponer la corrupción corporativa. La reunión se programó para la semana siguiente. Todo tenía que ser perfecto, el momento, la presentación, la narrativa. Un movimiento en falso y la influencia de Richard podría enterrar la historia antes de que saliera a la luz. Jennifer revisó cada detalle obsesivamente, sabiendo que no tendrían una segunda oportunidad. Malik llamó tarde esa noche, con la voz tensa. ¿Estás seguro de esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás.
Pasamos el punto de no retorno hace mucho tiempo, respondió Jennifer, mirando las luces de la piscina reflejadas en el agua. Richard nunca nos dejará ir, a menos que hagamos que permanecer en silencio sea más peligroso que dejarnos ir. Ahora hablaban en código, nunca decían demasiado. Por teléfono. Ambos sabían que Richard probablemente los tenía bajo vigilancia. Pero años de ocultar su relación les habían enseñado a comunicarse de maneras sutiles. Referencias que solo ellos entendían, mensajes ocultos en conversaciones inocentes. Mientras Jennifer se preparaba para ir a la cama esa noche, escuchó el auto de Richard entrar en la entrada. Pronto estarían interpretando sus papeles habituales, el marido poderoso y la esposa sumisa.